Empezar por el principio, pero no por el principio que conoces, sino por el verdadero. Respira hondo, porque lo que voy a contarte no es un cuento, no es una fábula, no es una metáfora, es un secreto que llevas dentro de ti desde antes de haber respirado aire por primera vez. Sí, lo has oído bien. Antes de nacer, tu alma ya estaba despierta. ¿Dónde? ¿En qué lugar imposible? Escucha con atención, porque no habrá segunda oportunidad de oír algo así. Nadie recuerda su primer aliento y, sin embargo, todos arrastramos un eco, una vibración oculta que no pertenece a esta vida. Nunca has sentido la extraña certeza de que estabas en otro sitio antes de llegar aquí. Ese vértigo que sientes en medio de la noche, cuando abres los ojos sin razón, no es ansiedad ni insomnio, es tu memoria ancestral golpeando las paredes de tu conciencia. Lo que voy a revelarte hoy puede cambiar para siempre la forma en que te miras al espejo. Hubo un científico, olvidado por la historia, que dedicó toda su existencia a estudiar ese vacío anterior a la vida. Le llamaban loco, hereje, visionario perturbado. Pero él afirmaba haber encontrado pruebas de que el alma humana, antes de nacer, habita en un lugar al que llamó el corredor de las almas. Ese corredor no es un espacio físico, sino un territorio mental que pocos sobreviven con la cordura intacta. ¿Quieres que te lo diga sin adornos? Tú estuviste ahí, aunque ahora lo hayas olvidado. No se trata de un limbo ni del cielo ni del infierno, ese corredor es un laberinto donde miles de voces susurran al mismo tiempo, voces de los que ya vivieron, voces de los que aún no existen, voces de los que nunca llegarán a nacer. Allí tu esencia se formó como arcilla moldeada por fuerzas que no comprendes. Y lo más inquietante es que, según aquel científico, tú mismo elegiste esta vida, este cuerpo, esta historia que estás viviendo ahora. ¿Recuerdas haberlo elegido? No, claro que no, porque el precio de cruzar ese corredor es el olvido. Piensa en esto, y si cada miedo que sientes ahora, cada obsesión, cada sombra que no logras apartar de tu mente, no fueran tuyos, sino residuos de ese otro lugar. Las pesadillas que te despiertan sudando no son simples sueños, son destellos, fragmentos de aquello que viste antes de nacer, te aterran porque tu cerebro humano no está preparado para comprenderlos. Nadie te lo dijo, pero tus recuerdos no empiezan en la infancia, tus recuerdos empiezan antes, mucho antes. Imagina pasillos interminables y oscuros, construidos con la materia de lo que no existe, imagina espejos que no devuelven tu reflejo, sino miles de rostros que podrían haber sido tú. Imagina el terror de caminar hacia una puerta sabiendo que, al cruzarla, olvidarás quién eras. Ese lugar existe, ese lugar fue tu verdadero primer hogar. Y aunque intentes escapar de la idea, dentro de ti lo sabes. La ciencia jamás admitirá esta verdad, porque no hay laboratorio capaz de medir lo invisible, pero aquel científico lo documentó todo, relatos de pacientes en coma que describían el mismo corredor, niños pequeños que, apenas aprendiendo a hablar, señalaban a sus padres y decían, yo os vi antes de que fuerais mis padres, testimonios de ancianos que, a minutos de morir, gritaban los mismos nombres que jamás habían pronunciado en vida. Coincidencias imposibles, evidencias que fueron enterradas. Porque aceptar la existencia del corredor de las almas es aceptar que la vida que crees tuya fue, en realidad, un pacto. Aquí viene lo que no quieres escuchar. Tú no viniste aquí inocente ni vacío, viniste cargado con un propósito que olvidaste en el mismo instante en que lloraste por primera vez al nacer. Y ese olvido no es un accidente, es un castigo, porque cada alma que cruza trae consigo secretos prohibidos, verdades que el mundo no soportaría, y la única forma de mantenerlas selladas es borrar tu memoria. Pero el borrado nunca es perfecto, siempre quedan grietas, siempre quedan fragmentos, y esos fragmentos se filtran en tu vida diaria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tienes fobias sin una causa lógica? ¿Por qué ciertos lugares, olores o personas te provocan un miedo irracional? Esas sensaciones no pertenecen a esta vida, pertenecen a lo que viste allí. Y lo más perturbador es que, según los registros ocultos de aquel científico, no todas las almas lograban salir del corredor, algunas quedaban atrapadas,
condenadas a vagar eternamente entre pasillos infinitos. Y esas almas atrapadas buscan cuerpos, ventanas, grietas en los nacidos para poder volver. Ahora dime, ¿de verdad crees que estás solo en tu mente? ¿De verdad piensas que cada pensamiento oscuro es únicamente tuyo? No. Lo que ocurre es que las voces del corredor todavía resuenan en ti. Cuando hablas contigo mismo en silencio, cuando escuchas una respuesta que no esperabas, no es imaginación, es el eco de aquello que nunca debiste recordar. Y lo peor está por llegar. Si estás escuchando estas palabras, ya has empezado a despertar una memoria que estaba dormida. Puede que esta noche, al cerrar los ojos, sientas que caes en un túnel interminable, puede que empieces a escuchar esas voces. No intentes ignorarlas, ellas estaban ahí antes de ti y estarán después. Porque lo quieras o no, tu alma ya estuvo en el corredor y algún día tendrá que regresar. ¿Estás preparado para recordar lo que juraste olvidar? Entonces escucha bien, porque lo que voy a decirte ahora no es para cualquiera. El corredor de las almas no es un mito ni una metáfora bonita para decorar libros de espiritualidad, es un lugar que se mantiene vivo en cada partícula de ti. Y aquí está la parte perturbadora, no todos los que entran logran salir hacia una vida humana, algunos se quedan atrapados en un ciclo interminable, esperando, observando, espiando a los que sí consiguieron cruzar. Y esas presencias, aunque no las veas, caminan a tu lado desde que naciste. El científico al que me refiero descubrió algo más siniestro, el corredor de las almas está conectado con una red invisible de memorias. Memorias colectivas que se transmiten de alma en alma como una herencia que no puedes rechazar. ¿No te ha pasado alguna vez que conoces a alguien por primera vez y, aún así, sientes que ya lo habías visto? Esa sensación de familiaridad no viene de esta vida, viene de lo que compartisteis antes de nacer, en aquel lugar oscuro. Allí todas las almas se rozan, se entrelazan, se reconocen en silencio antes de lanzarse al olvido. Lo inquietante es que cada elección que hiciste aquí ya estaba trazada allí, no en forma de destino escrito ni como un guión cerrado, sino como un pacto que aceptaste sin recordarlo. Y la razón de ese pacto es la evolución de tu conciencia, tu alma, antes de vestirse con carne, aceptó vivir experiencias concretas, desafíos imposibles y dolores que ahora maldices, crees que son injusticias. Pero son las pruebas que juraste afrontar cuando aún no recordabas todo. Eso explica por qué a veces la vida se siente como una trampa que no entiendes, es una trampa que tú mismo aceptaste. Y hay más, ese lugar no es solo un pasillo de sombras, es también un espejo de posibilidades, allí viste todas tus vidas posibles, todas las versiones de ti mismo, no solo la que estás viviendo ahora, sino también las que rechazaste, y sabes lo que ocurre con esas vidas que no elegiste, no desaparecen. Permanecen vibrando en un estado latente, generando ecos que alcanzan tu conciencia. Cuando sueñas con ser alguien distinto, cuando sientes que debiste tomar otro camino, cuando te invade la nostalgia de algo que nunca viviste, no es imaginación, son las vidas que rechazaste llamándote desde el otro lado. El científico documentó visiones en las que individuos bajo estados alterados de conciencia describían ciudades que jamás existieron en la Tierra, pero que aparecían una y otra vez en distintos relatos. Aseguraban que esas ciudades eran lugares del corredor, espacios de tránsito donde las almas decidían qué vidas tomar. Si eso es cierto, significa que todo lo que crees conocer de la realidad es apenas una mínima porción de un mapa mucho más amplio, y que lo que ahora llamas mundo no es más que una de las puertas de salida. Y aquí está la conclusión inquietante, antes de nacer no estabas en blanco, no eras inocente ni un lienzo vacío, estabas cargado con un cúmulo de decisiones, de pactos, de memorias prestadas y de promesas que ahora resuenan como síntomas en tu día a día. Tus miedos no son aleatorios, tus obsesiones no son defectos, son recuerdos filtrados. El pánico inexplicable a la oscuridad, a la soledad, al silencio son memorias del corredor, esa sombra que te despierta en mitad de la noche no es producto de tu mente cansada. Es un reflejo de aquello que viste y que aún intenta arrastrarte de vuelta. La vida no empieza con tu nacimiento,
empieza en ese lugar, y todo lo que estás viviendo aquí es apenas una consecuencia de lo que elegiste allí. Eso significa que, si realmente quieres comprenderte, no basta con analizar tu infancia, tu historia personal o tus heridas actuales, tienes que atreverte a mirar más allá. A preguntarte qué fue lo que decidiste antes de olvidar, porque en el fondo de tu mente, detrás del ruido, aún queda un eco que lo sabe todo. Ahora piensa con cuidado, si todo esto es cierto, si realmente elegiste tu historia antes de caer en el olvido, ¿qué crees que ocurrirá cuando vuelvas al corredor? ¿Recordarás lo que has hecho en esta vida? ¿Te enfrentarás a las vidas que rechazaste? ¿O tendrás que cargar con el peso de lo que no fuiste capaz de cumplir? Porque lo perturbador no es lo que ocurre después de morir, sino lo que ocurre antes de nacer. Y ese secreto, aunque intentes huir, seguirá llamándote desde el silencio de tus sueños.